Ya, empieza. Ahí está. Y ya, ya, muy bien. Ahora vamos a hablar de la hipoacusia profunda prelocutiva o denominada también sordocres. También vamos a hablar de la fisiopatología y clasificación de vértigo. Bueno, en cuanto esta hipoacusia, pues esta es más que todo, esta hipoacusia va relacionada, se va asociada más que todo a una falta de adquisición del lenguaje, porque se da antes de que el paciente haya aprendido, esté aprendiendo el lenguaje. Más que todo es precoz, que puede ser congénita o presentarse durante los primeros años de vida. Estos pueden ser por causas genéticas, en los cuales están las alteraciones hereditarias, las hipoacusias hereditarias, las hipoacusias que pueden estar relacionadas en una etapa prenatal y las hipoacusias que se pueden dar en una etapa postnatal. En la etapa, las hipoacusias hereditarias, esto se da más que todo por alteraciones cromosómicas, o sea, como decía, una combinación de genes que estos pueden ocasionar malformaciones en el laberinto, malformaciones en el laberinto, eh, como por ejemplo el síndrome de Edwards o la trisomía 18, el cual puede estar cursando con una atresia del conducto auditivo externo, la implantación baja del pabellón auricular, relacionado con el retraso mental, y lo característico era de que el segundo dedo descansa sobre el tercero en el pie. También un ejemplo tenemos el síndrome de Patau, que estos pueden cursar también con una atresia del conducto auditivo externo, presentar también una ausencia, puede haber una ausencia del oído medio, también relacionado con una implantación baja del pabellón auricular, como también el síndrome de Turner. Esto es más que todo en personas que sufren de una estatura corta, que también están relacionados con esto pueden presentar una hipoacusia neurosensorial, relacionado también con una osteoporosis. Las patologías, bueno, en algunos casos no se saben estas alteraciones cromosómicas, pero sí se han relacionado con otras patologías, se han asociado a otras patologías, por ejemplo, la patología ocular, el cual, como mencionar, tenemos em, el síndrome de Usher, el cual cursa con una hipoacusia más una retinitis pigmentaria. Sí, recién has entrado, pero ni se te ve siquiera. Yo no veo a las personas si pongo falta. También está el síndrome de Cockayne, el cual cursa también con una hipoacusia más una retinitis pigmentaria, pero ese paciente aquí sufre enanismo, puede cursar con una microcefalia relacionado y con un retraso mental. Tenemos el síndrome de Haldren, el cual también cursa con una hipoacusia o una sordera congénita, más una retinitis pigmentaria. Puede presentar, nos dice, la resistencia a la insulina o presentar obesidad. También tenemos al síndrome de Bader-Biel, el cual también está cursando con una hipoacusia, retraso mental, y aquí podemos ver también con una polidactilia. La hipoacusia también se ha relacionado con patología renal. En este caso, bueno, por ejemplo, el síndrome de Alport, que cursa con una hipoacusia bilateral, eh, más alteraciones renales, como decía, que pueden cursar con una uremia elevada, y también con alteraciones visuales como una cataratas.
También la hipoacusia está relacionado a patología dérmica, como por ejemplo el síndrome de Golden Heart, la cual se presentan anomalías, nos decía, a nivel de la vista, a nivel de la boca, el síndrome de Mendel, donde puede cursar con un albinismo, el mechón blanco, el prefrontal, las cejas blancas, las pestañas blancas igual. Tenemos al síndrome de Kitts, que cursa con una hipoacusia perceptiva, más una hiperkeratosis. Lo característico eran las manchas, estas manchas eritoescamosas que se pueden presentar en la cara o en el cuero. También tenemos el síndrome de leopardo, que se asocia a una hipoacusia o una sordera más las manchas que tienen en el cuerpo. También está relacionado a patología cardíaca. Estas presentan aquí encontré 4 síndromes cardioauditivos, los cuales están asociados a una hipoacusia y a una patología cardíaca. Por ejemplo, el primer síndrome cardioauditivo cursaba con una hipoacusia, una sordera congénita, más nos decía una prolongación del segmento QT con un ensanchamiento de la onda T y un infradesnivel. El segundo, pues, cursaba con una hipoacusia o una sordera, más una estenosis de la arteria pulmonar. Había un tercer síndrome cardioauditivo que cursaba con una hipoacusia, una sordumudez, más la hipertrofia. Tanto del ventrículo, puede ser del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y el cuarto síndrome cardioauditivo, pues es relacionado con, provoca una hipoacusia de conducción porque hay donde se llama formaciones a nivel del estribo, más asociado a una estenosis mitral o una estenosis aórtica. También se ha relacionado con patología esquelética, donde aquí puedes ver el síndrome de Pierre-Robin, donde podemos ver donde cursa con una hipoacusia por alteración del oído medio o interno, donde también podemos ver el paladar hendido, micrognatia, también la implantación baja del pabellón auricular, el síndrome de Marfan, lo característico aquí que era que tenía la aranodactilia, donde los dedos son largos, son delgados y son curviados, está asociado a una hipoacusia. El síndrome de Crusoe, donde hay un cierre prematuro de las suturas a nivel cefálico, estos pueden causar, lo que va a llevar, ¿no?, a una braquicefalia, exoftalmos. Decía que el labio superior es más pequeño, que el labio inferior es más sobresaliente. Todo esto es relacionado puede haber incluso la atresia del conducto auditivo externo. Y también el síndrome de Nager, donde también puede haber una atresia del conducto auditivo externo, más malformaciones en los huesecillos del oído. Y bueno, aquí había algo característico, era que había una hipoplasia del pulgar. Bueno, también está relacionado con patología genital, el cual aquí, como por ejemplo podemos mencionar el síndrome de Richard-Rundle, el cual cursa con una sordera o una hipoacusia de percepción, más la ausencia, ¿no?, dice, de caracteres sexuales secundarios, más un retraso mental. También se puede asociar a patología tiroidea, el más importante, la tiroiditis de Hashimoto.
Esto relacionado al sistema del antígeno leucocitario humano, que nos dice que puede haber una destrucción de la glándula tiroides. Siempre la tiroides de Hashimoto siempre está desarrolla otro tipo de, otro tipo de enfermedad más o menos, y esas que cursan con una hipoacusia, una hipoacusia. También las relacionadas con patología metabólica, por una mucopolisacaridosis, que es el gargolismo, el que puede causar también, nos dice, una hipoacusia, problemas a nivel auditivo y problemas a nivel auditivo. Bueno, ahora vamos a hablar de las hipoacusias, pero que son adquiridas en la etapa prenatal. Esto más que todo se da por las infecciones congénitas a este nivel, en la etapa prenatal. Bueno, vamos a asociar, Eso hemos bajo llevado, este. ¿no? Hemos hecho ayer, creo. Creo que hemos hecho ayer esas cosas, Mirko. Ya. Puedes pasar a la fisiología del vértigo. Fisiopatología del vértigo, creo que te toca, ¿no? Sí, doctor. Ya. El diagnóstico. A ver, el diagnóstico así. Así van a Ya. repetir, compañeros. Ya, el diagnóstico, pues, bueno, aquí el diagnóstico, pues, bueno, nos dice que se tenía que hacer una estimulación con sonido en estos niños. En los neonatos, más que todo, se hace una estimulación del sonido y estos reaccionan de una manera, por ejemplo, de nosotros hacen un tipo de movimiento, el de moro. Eso en cuanto a si es que un niño o un neonato, un lactante no reacciona a este tipo de sonidos, pues tendríamos ante una presencia de una hipoacusia. Bueno, aquí entre el diagnóstico, pues nos dice que a través de la anamnesis y la historia clínica, tendríamos que buscar factores de riesgo que mm, más o menos factores de riesgo que puedan llevarnos al diagnóstico. Por ejemplo, aquí en, en los neonatos, pues antecedentes familiares, las infecciones en la etapa prenatal, las anomalías congénitas que hemos hablado, también un peso menor a 1500 gramos al nacimiento puede ser también un factor de riesgo, y también el tratamiento con fármacos ototóxicos. En cuanto a a los lactantes que van desde un mes a los 2 años, estos también aquí es la madre es la que se da cuenta que cuando el niño ya no está aprendiendo las primeras palabras, no responde a la voz de la madre, balbucea, de que balbuceaba, esto más que todo porque no modulaba, porque no escucha eh, porque no está escuchando, no está oyendo, ¿no? Y también hay que buscar factores de riesgo como que haya cruzado con una meningitis bacteriana, un traumatismo, también la medicación autotóxica, las infecciones en la infancia. Bueno, también se realiza, doctora, también la audiometría, esta que se realiza a partir de los 3 años para adelante. Más que todo, queremos evaluar, buscar el umbral, como se dice, el umbral auditivo que tiene el paciente. Bueno, nos da unos requisitos que te tienen que ser realizados por un experto. El paciente tiene que estar por lo menos en un reposo auditivo 12 horas antes para que no haya ninguna confusión en el examen. Se realiza primeramente al paciente se le pide entrar a una cámara, o sea, una cámara, una cabina. Este es un aislante del sonido. Luego, como pueden ver aquí, puede ser al aire libre o se le puede poner los audífonos. Si se pone los audífonos, pues no sé que el color
Habían dos colores, un color azul y un color rojo. El color azul más que todo va al lado izquierdo y el color rojo va al lado derecho. Si queremos hacer una conducción ósea, colocamos el dispositivo, el vibrador, a nivel de la apófisis mastoides. Y bueno, luego tenemos el, el audiómetro, que vamos a dar el audiograma, que está en una frecuencia, que va de una frecuencia desde 250 hasta 8000 Hz y de una intensidad de 10 hasta 100, bueno, decía 120 decibeles. Bueno, también se puede realizar el reflejo de orientación condicionado, el que se realiza a partir de los 6 meses hasta los 3 años. Más que todo, eh, primeramente hay una estimulación de sonido sonoro, donde, bueno, como pueden ver aquí en la imagen, el niño está encima de la madre o puede estar solo. Y luego hay una estimulación del sonido, donde el niño va a seguir va a seguir con la mirada, y luego hay una estimulación visual que es luminosa. Como pueden ver aquí, que es luminosa, en el momento en el que el niño hace el movimiento para percibir esa estimulación luminosa con el sonido, pues ahí vamos a buscar también el umbral auditivo que tiene el niño. Bueno, también se puede realizar los potenciales evocados auditivos. Este es un examen muy importante, ya que, bueno, aquí ¿qué vamos a evaluar? Pues se evalúa bueno, más que todo se evalúa la actividad eléctrica que tiene el nervio, las vías del nervio auditivo, cuando Todo- estas son estimuladas por el sonido. Toda la vía auditiva, desde el órgano de corte hasta la corteza cerebral. La corteza cerebral, ¿cierto? Sí, y es así porque que nos dan unos tipos de potenciales, generan tipos unos potenciales precoces, bueno, precoces y tardíos. En este caso van a generar precoces cuando estos más que todo van a ser generados por los receptores periféricos, el nervio auditivo y hasta, nos decía, hasta el colículo, como ver aquí, al colículo inferior, y luego unos potenciales tardíos, los cuales van a ser desde el colículo inferior hasta los generados por el colículo inferior hasta la corteza auditiva. Y también podemos hacer las emisiones acústicas, más que todo esto se realiza, ¿no?, a partir del tercer día. Son más que todos los sonidos emitidos por la cóclea. Es el resultado del movimiento, de esta actividad que hacen las células ciliadas, que se generan dentro del órgano de corte, y estas pasan a través del oído medio, y estos son percibidos a través del conducto auditivo externo. Bueno, bueno, en cuanto al tratamiento, eh, puede poner implantes, bueno, prótesis auditivas para una amplificación y una rehabilitación del paciente. Se pide que sean de banda ancha para más o menos que el paciente, eso se dice que se tiene que realizarlo antes de los 2 a 3 años, porque antes que el paciente aprenda más o menos el lenguaje. Esto ha presentado una mejoría en la función auditiva, restablecen, nos dice, los patrones intelectuales, el lenguaje, y hay que hacer una monitorización cada 2 años. Bueno, también se puede utilizar el implante coclear. Estos implantes cocleares, más que todo en niños de 2 a 17 años. Estos se colocan en hipoacusias o sorderas profundas, neurosensoriales y bilaterales. eh, bueno, he encontrado unas indicaciones para colocar implantes cocleares, por ejemplo, en menores de 2 años, pero antes se tiene que realizar unos exámenes, por ejemplo, por los potenciales evocados,
las otras emisiones acústicas. También encontré que se tenía que hacer en una audiometría porque Pues y se va, de 2 años, Mirko, la sí, audiometría es a partir de los 3 a 4 años. O sea, sí, esa duda tenía, doctora, pero es encontrar en un artículo, decía. ya no nos va a dar nada, o sea, nada de nada. Su palabra dice, implante coclear es reemplazar el órgano de corte, El órgano de corte. ¿me entiendes? Entonces, el niño se lo tiene que hacer lo más antes posible, porque el lenguaje, o sea, por el lenguaje viene el escuchar, ¿me entiendes? O sea, el escuchar da el lenguaje. Entonces, antes de que empiece a hablar y todo, es mejor. Ahora, el asunto del implante coclear es muy caro. Cuesta $18,000 solamente el implante. No, en nuestro medio no hay seguros. En otros medios, en el exterior, en todos los lados, hay seguros que cubren el implante coclear. Porque aparte del implante coclear, tienes que pagar la cirugía, todo el equipo, como decíamos ayer tu compañero dijo, es un equipo multidisciplinario, el fonoterapeuta, el psicólogo, el otorrino, el audiólogo, todo. O sea, es un equipo que tiene que hacer la recuperación, porque si tú bien sabes, tú has dicho desde los 2 años hasta los 17 años. Entonces, yo he visto implantes cocleares en jovencitos de 14, 15 años donde se ponen a llorar porque nunca han oído un sonido, nunca. O sea, su vida es un silencio. Entonces hay que enseñarles a escuchar, ¿me entiendes? Entonces esa es la situación. Y si no hay en nuestro medio ¿qué se llama? La capacidad de poner un implante coclear porque es caro y porque no hay y porque todo, ¿qué cosa tú hicieras? ¿Qué alternativas das a un pacientito sordo y mudo? Porque no habla ni escucha. Mm, Hablar Las, solamente. las prótesis auditivas, doctora. No dan, no dan. En profunda, imposible, no dan, no dan. Ni aunque fueran bien potentes, no dan. Las prótesis auditivas se da en una hipoacusia grave, no severa, moderada, grave. A ver, ¿qué cosa das? Ayer ha dado alguien hipoacusias neurosensoriales en niños, pero no le he preguntado eso. A ver, ¿quién ha dado? Raúl, creo. Sí, sí, yo lo di, doctor. Ya, a ver vos, ¿qué cosa hacen con un niño? O sea, ustedes, le estoy dando un pacientito, niño, que ustedes van a ver en su internado o como médicos generales, van a ver y va a venir la mamá, tiene el niño 4 años, 5 años, no habla, no escucha y ustedes están ahí. Entonces, yo creo que en ese momento lo único que van a atinar es si están en el campo. La mamá no viene a veces a la ciudad. A ver, ¿qué hicieran? Yo les mando el paciente. Raúl y Mirko, los dos, ¿cuál de los dos me contesta? En el caso de la sordomudez, bueno, en el campo no sé si habrá lugares donde te enseñen los lenguajes de señas o si no, comandos simples con el movimiento de los labios para que ellos puedan entender. Pero con el lenguaje de señas creo que es lo que se hace. Sí, o sea, parece que nosotros tuviéramos, nosotros somos bendecidos por Dios porque escuchamos. Hay una cantidad grande, chicos, grande de sordos solamente que los sordos no salen de sus casas casi, ¿me entiendes? No se pueden relacionar. Entonces hay una cantidad grande de pacientitos que tienen sordomudez. Entonces, yo les digo esto, que nosotros a veces no utilizamos nuestros sentidos
y nos conformamos con poco. Por eso que yo siempre les digo a mis alumnos, por favor, no se conformen con poco. Sean excelentes, sean excelentes. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidades, tenemos todos los sentidos para poder hacer las cosas bien, excelentemente, ser excelentes en lo que hagan, la especialidad que hagan, lo que se especialicen, hagan con excelencia y con amor, porque nuestra profesión es una profesión muy noble. Entonces, y aparte de eso, tenemos que tener ética también, ética, respeto al paciente, respeto al colega, respeto a no hablar, ¿no? A no hablar mal de los colegas delante de los pacientes o a los otros colegas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, porque yo soy parte del Comité de Ética y Bioética de la Facultad de Medicina y yo he hecho una maestría en ética. Entonces, nosotros los profesionales médicos no tenemos mucha ética, ¿no? No tenemos ética. Entonces hablamos mal nomás, oh, ¿por qué has ido ante ese médico? Ese médico no sabe nada, no al paciente, ¿no? Eso da mucho que pensar de un profesional médico. Bueno, me he desviado un poco, pero lo que tú dices, Raúl, es cierto. O sea, han habido personas en la vida de que sin oír, sin escuchar, han salido profesionales solamente con la labio, lectura y señas. Les aviso. Entonces, nada es imposible y nosotros, ustedes que tienen todo, por favor, sean excelentes. Pero esa es una posibilidad, la labiolectura y las señas en nuestro medio, sí. Hay centros aquí que se llama en Cochabamba, en La Paz, hay centros que sí tienen esto de enseñar la labiolectura y todo eso en niños que no pueden, pues en nuestro medio no se puede, pues, adquirir los implantes cocleares. Bueno, eso nomás quería. Ya, sigue Mirko, sigue Mirko. Ya. Bueno, vamos a hablar entonces de la fisiopatología y clasificación de vértigo. Esto, bueno, hay que hablar primeramente de la vía vestibular para entender más que todo el vértigo. Bueno, esta vía vestibular va a empezar nos dice, en las manchas mm, utriculares y saculares de la parte ampular de los conductos semicirculares. De estas entran más que todo van a entrar por el surco bulbo protuberancial o bulbo continuo a nivel del cuarto ventrículo. Es ahí donde hacen sinapsis con cuatro núcleos. Es ahí donde nacen las vías. La primera, una vía vestíbulo espinal, bueno, que va a estar en las alzas anteriores de la médula espinal. Y esta más que todo se encarga de dar la información y respuesta propioceptiva a los músculos, a los tendones, a las articulaciones. También hay otro tipo de vía, la vía vestíbulo cerebelosa, más que todo se encarga del equilibrio dinámico. Y también hay otro tipo de vía, la vestíbulo oculomotora, que hace sinapsis con los núcleos del tercero, cuarto, el quinto y el sexto par craneal. Es así que el vértigo, pues, es un sistema, no, es un síntoma de alarma más que todo, que hay una alteración en el sistema que va a dar como resultado una alteración en la orientación, una alteración en el equilibrio. El paciente más que todo nos refiere como si todo estuviera dando vueltas alrededor suyo. Como la falta de equilibrio, el paciente puede se puede caer hacia un lado o otro. En cuanto al sistema del equilibrio, pues hay la llegada de la información, pues va a llegar a través de estas vías, pues primeramente la vía vestibular, donde va a llegar más que todo la información de si el paciente está en un estado de reposo o está en un estado de movimiento. La vía visual, más que todo para ver los objetos que están en relación a él,
a qué distancia. Y la vía somatosensorial es la que, bueno, va a dar información de las diferentes, bueno, como decía, de la posición de las diferentes partes del cuerpo. O tienes que apurarte un poco porque tu tiempo, ¿no? Tu tiempo se está Ya, doctor. agotando. Luego, esto es llegado al sistema nervioso central, donde es procesado, almacenado. Nos da un ejemplo, nos dice que más que todo es como cuando un niño empieza a caminar, ¿sí? Luego esta genera una respuesta a través de las vías, una vía espinal, oculomotora, neurovegetativa o cortical, una respuesta cortical. Bueno, la contribución del aparato vestibular al mantenimiento del equilibrio, pues se da más que todo cuando el paciente se inclina o gira la cabeza o se inclina hacia un lado. Esto, por ejemplo, cuando se inclina al lado derecho, va a haber una ¿cómo se dice? El predominio laberíntico, donde un laberinto se va a estimular y el otro se va a inhibir, gracias a las conexiones vestíbulo-vestibulares. También, gracias a las conexiones vestíbulo-espinales, es la parte del hemicuerpo, del lado donde está cayendo, se va a aumentar de tono, va a aumentar el tono, y la otra parte va a disminuir el tono. Y gracias a las conexiones vestíbulo-oculares, pues va a haber un desplazamiento de la mirada hacia el lado contrario, donde se esté inclinando. Bueno, en cuanto al mecanismo de la producción del vértigo, pues esto es más que todo una falla a nivel del sistema, que va a llegar información errónea va a haber una mala interpretación de la información. Esto por problemas cardiovasculares, como decía, traumatismos craneales, los procesos neurológicos, las enfermedades metabólicas, también las renales, como decía. Estos van a causar un fallo, bueno, puede haber un fallo vestibular unilateral, donde está más que todo, se pierde el laberinto izquierdo, es así que el paciente se tiende a caer, a caer al suelo. También puede presentar el fallo vestibular crónico, donde más o menos nos decía que las conexiones vestibulares del lado sano van a enseñar más o menos que haya una compensación. Bueno, también el fallo vestibular bilateral, este es el más grave porque va a haber una desorientación completa. Incluso el paciente estando en reposo, bueno, se puede caer, incluso estando en reposo va a tener este tipo de vértigo. El fallo del sistema visual, va a haber una pérdida una pérdida visual, y al no ver este tipo, pues también el paciente va a llegar a caerse, ¿no? Y bueno, ante el fallo de las respuestas de los efectores, pues estos impiden, como ver una información mala, una interpretación mala, va a haber una respuesta oculomotora y espinal que van a ser ineficaces, ¿no? Ineficientes, o van a ser malas. Bueno, en cuanto a la clasificación del vértigo, pues vamos a clasificarlo en fisiológico y patológico. El fisiológico es, bueno, alguna vez todos lo hemos sentido, es cuando este estímulo es muy excesivo, que pasa el umbral de tolerancia que tiene cada uno. Bueno, y el patológico es aquel... Espera afuera un ratito, ahorita ya van a venir. Bueno, el patológico podemos dividirlo en vestibulares y extravestibulares. Los vestibulares pueden ser periféricos o centrales. Pues los periféricos son los endolaberínticos y los retrolaberínticos, y los centrales pueden ser supratentoriales y infratentoriales. Los extravestibulares pueden ser vértigos oculares, propioceptivos, incluso los neurológicos, incluso nos menciona los psicógenos. Eso sería todo. Muy bien, Mirko, has dado bien, solamente ha faltado una respuesta, digamos, pero has dado bien. Ya. ¿Quién le toca? Kiara Asenat. Kiara Asenat es tu nombre. Sí, doctora, solo Franco es mi apellido. Ya.
Es que Asenat es un nombre bíblico, ¿sabías? Sí, sí. Es bonito. Sí, Ya. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el síndrome vestibular periférico y central. Creo que no está. Ahora sí se ven. Ay, ya. Bueno, el sistema vestibular ya lo habló mi compañero. Vamos a pasar para no hacer tiempo. Ya, directamente a los síndromes vestibulares centrales. Que, bueno, este vértigo de origen central va a tener causas frecuentes como son la de origen tumoral, vascular, una causa desmielinizante, que también no se debe confundir con la depresión o ansiedad, que también puede producir síntomas similares a lo que sería el vértigo. En, en cuanto al Sí, sí. signo fundamental del síndrome del ángulo pontocerebeloso va a ser la paresia coclear y o vestibular. Esta va a ser lentamente progresiva. Va a estar también asociado a otros nervios craneanos, como puede ser el trigémino, el abducens facial, pero en el mismo lado, es decir, ipsilateral, y también va a producir un defecto cerebeloso en el mismo lado. En cuanto al patrón característico, en cuanto al síndrome del hemisferio cerebeloso, este va a ser característico de la dismetría, la disinergia, la hipotonía. En cuanto al síndrome de la línea media de la fosa posterior, va a haber disfunción de la segunda neurona de la vía vestibular, va a haber un nistagmo espontáneo y también puede ser posicional. Va a haber lesión en algunos otros pares craneales, va a haber lesión también en vías motoras, sensitivas o cerebelosas. Esto va a ser mucho más frecuente en niños. En cuanto al diagnóstico, en cuanto a los síndromes vestibulares centrales, se hace por la clínica, por exámenes de pares craneales y se usa también lo que es la electronistagmografía. En cuanto al tratamiento para estos síndromes, eh, podemos dividirlo en 3 categorías: el que va a ser específico para cada enfermedad, el tratamiento sintomático o el tratamiento rehabilitador. En cuanto al tratamiento específico, esto va a depender de la causa responsable del síndrome vestibular central. Y el objetivo en cuanto al tratamiento sintomático, va a ser el objetivo el controlar el vértigo, la sensación de mareo, la inestabilidad, aliviar las náuseas Kiara, y los, perdón, sí, Kiara, doctora. deberías poner figuras, ¿no? Gráficas. Sí, Que cualquier cosa, acá sí no puse. ¿no? Entonces, gráficas deberías poner en vez de poner ahí tu chanchullo. Ya, Kiara, sigue. Sigue, sigue. Sí, bueno, eso, ya, en cuanto al tratamiento, como le decía, controlar lo que serían los mareos y vómitos. Podemos usar antihistamínicos, como es el dimenidrato. También la cinaracina, esto como un sedante vestibular. Dinidrato es antiemético, no es Sí. antihistamínico. Es antiemético, quería. Ay, perdón, sí, doctor. La cinaracina, que va a tener un efecto sedante vestibular, que se da una dosis de 75 miligramos cada 12 horas. También en cuanto, si es que persistieran las náuseas o vómitos, se puede usar la metoclopramida en dosis de 10 miligramos cada 8 horas. Y eso, en cuanto a la rehabilitación vestibular, esta va a favorecer el proceso de esta compensación y entonces se va a recomendar iniciarla lo antes posible. Sobre la rehabilitación vamos a hablar al final. Bueno, en cuanto a los síndromes vestibulares periféricos, tenemos la enfermedad de Meniere, que va... Ay, no carga este. Ya que se va a deber a la afectación del oído interno,
Esta va a tener una evolución progresiva, va a estar caracterizada por crisis vertiginosas recurrentes. La hipoacusia va a ser perceptiva, va a ser fluctuante, va a haber también presencia de acúfenos y también una sensación de plenitud óptica. Se dice que esta enfermedad de Meniere va a tener origen multifactorial, va a ser genético. Esto se dice que va a tener afectación del hueso temporal, que también van a actuar factores de tipo infeccioso, vascular o inflamatorio que van a desencadenar este cuadro clínico característico. En cuanto a la fisiopatología, esta más que todo se trata de lo que se conoce como un hidrops endolinfático, que se debe más que todo a la dilatación del laberinto membranoso como consecuencia del aumento de la endolinfa. Esto se produce al romperse la membrana de Reisner por la distensión en el que se va a mezclar la endolinfa con la perilinfa, y así se va a acumular mayores concentraciones de electrolitos. En cuanto a las crisis, estas pueden repetirse o ceder, van a afectar al laberinto anterior y al posterior. Va a haber una mayor frecuencia en zonas de 40 a 60 años. Para el diagnóstico se debe hacer una historia clínica adecuada. El vértigo va a ser el primer síntoma o el síntoma principal. Como ya había mencionado, la forma típica de esta enfermedad es que el paciente va a presentar bruscamente lo que es el vértigo rotatorio, que va a estar acompañado de hipoacusia, acúfenos y la sensación de taponamiento o plenitud óptica. En cuanto al tratamiento, para las crisis se usa la clorpromacina en dosis de 0,5 a 0,7 miligramos kilogramo día, cada 6 horas intramuscular. Después de las crisis, se usa lo que es el difenidol, 5 miligramos kilogramo día cada ¿Qué es el 8 horas. difenidol, Chiara? ¿Qué es el difenidol? ¿Qué es? ¿Para qué se da eso y qué acción tiene? Tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Tiene un efecto anticolinérgico que va a inhibir la estimulación del vestíbulo y del laberinto. Eso es lo que me acuerdo. Ya, sigue. Ya estaba. Y también se pueden usar ansiolíticos como son el lorazepam y el diazepam. El lorazepam en dosis de 0,5 a 1 miligramo kilogramo día cada 12 horas y el diazepam en 2 miligramos. El pseudomeniere, que va a ser como el Meniere, pero solo estas crisis van a ser recurrenciales. Estas crisis de vértigo van a ser recurrenciales, no va a presentar tinnitus ni hipoacusia. O también se dice que se debe a una enfermedad de Meniere de comienzo atípico, o la otra causa puede ser una epilepsia sensorial o también por esclerosis múltiple. En cuanto al examen del octavo par craneal, este va a ser normal. El tratamiento va a depender de la causa y también se puede hacer el mismo tratamiento que en la enfermedad de Meniere. La neuronitis vestibular, que esta se va a deber a la inflamación viral al nivel del ganglio de Scarpa, del nervio vestibular. Esta crisis de vértigo va a ser repetida, pero va a tener intervalos libres de síntomas en los que no va a haber presencia ni de hipoacusia ni de tinnitus. También en el examen de este octavo par craneal va a haber una paresia vestibular unilateral y también se hace lo que es la prueba calórica. La prueba calórica consiste en la irrigación del conducto auditivo externo en el que se produce. Voy a decir, a ver, Asenat, yo te voy a hablar de Asenat porque me gusta ese nombre. Está bien. Te cuento que la prueba calórica ya no se hace con agua. Hace años
años de años. Sí. Recién apareció la otoneurología, que es una subespecialidad. Entonces se hacía con agua, pero era muy estimulante y no podía hacerse esos exámenes en pacientes con perforación de membrana timpánica. Entonces se ha creado un equipo donde se hace con aire, 7 grados por encima de la temperatura corporal y 7 grados por debajo de la temperatura corporal. ¿Ya? Ay, ya, doctora. Que sepan eso, ya no se hace años con agua, sino con aire. Los libros todavía siguen mencionando eso. Sí, lo has debido ver, pero para que sepan ya no se hace con agua, ¿ya? Sigue. Ya. Bueno, en cuanto al tratamiento, se van a realizar las drogas, o bueno, lo que son los antivertiginosos, como el difenidol, la cinaracina también, y la fluranacina. Ahora, lo que es el vértigo postural paroxístico benigno, que se va a deber a crisis cortas, pero van a ser muy intensas, que van a estar desencadenadas por cambios de posición cefálicos. Sí. En cuanto a la fisiopatología, esta puede ser por cupulopatías o por conductolitiasis, es decir, se va a producir desprendimiento de lo que es Cupulolitiasis, no conductolitiasis. Cupulolitiasis. desprendimiento de los otolitos, que estos se encuentran en la mácula o en el utrículo y que van a depositarse dentro de los canales, es decir, en la endolinfa. Y al producirse estos movimientos van a causar los síntomas o el vértigo que caracteriza con el cambio de postura esta enfermedad. Este vértigo es agotable. Va a tener un nistagmo paroxístico. No se van a presentar otras alteraciones sintomáticas y en el diagnóstico nos ayuda acá en la imagen de la derecha lo que es el test de Hallpike y Dix. Hallpike y Dix, en el que primero observamos al paciente sentada mirando de frente, en el que se gira la cabeza 45 grados a la derecha y posteriormente se la coloca en decúbito supino con la cabeza girada hacia la derecha. Y con ese cambio de postura sí es que se produciría el vértigo. También luego se hace lo mismo, bueno, en este caso con la cabeza mirando al frente y se coloca a la paciente o se la colocan de cúbito supino con la cabeza hiperextendida, igual se la hace echar, digamos. Y lo mismo hacia la izquierda, a 45 grados, y se la colocan de cúbito supino para ver si con esos cambios posturales hay o se produce el vértigo. Tenemos que buscar nistagmo y vértigo, las dos cosas. Bien, está. Cuanto a las causas, como ya había mencionado, pueden ser por canalolitiasis, post-trauma encefálico, pueden ser secundarias a un estrés intenso o quizá una patología de la columna cervical y a la circulación vertebrovascular. Para el tratamiento igual se usa los antivertiginosos como es la cinaracina. También se pueden usar maniobras de reposición, como es la maniobra de Epley y de Semont. Eso sería en cuanto al vértigo paroxístico postural. En cuanto a la parálisis súbita vestibular, que es otra enfermedad de los síndromes vestibulares periféricos, esta va a tener una causa, la crisis de vértigo va a ser más intensa, va a tener signos profundos neurovegetativos que van a estar asociados a la invalidez, pero esta puede estar o no asociada a una paresia o parálisis coclear del mismo lado en el que se presenta. Va a tener imposibilidad de deambular y va a presentar también lateropulsiones hacia el lado del oído afectado. En este caso, la marcha va a ser imposible
tanto ya sea con los ojos abiertos o los ojos cerrados. El nistagmo va a ser unidireccional, con una fase rápida que se va a batir hacia el oído sano, es decir, va a producir compensación. También para el diagnóstico se usa la prueba calórica, que en este se va a ver que va a haber inexcitabilidad del oído afectado a cualquier temperatura. En cuanto al tratamiento, se recomienda reposo en cama, esto por riesgo, la colpromacina, la cinaracina, también la kinesioterapia de apoyo y la psicoterapia. El neurinoma acústico, que va a ser un tumor benigno de tipo schwannoma. Este va a nacer generalmente en el conducto auditivo interno, pero también puede ser intralaberíntico. O producirse en el ángulo pontocerebeloso. Se ve más en adultos que en niños. Su crecimiento va a ser lento. Va a producir la compresión del nervio coclear, lo que va a causar tinnitus unilateral, que va a ser el síntoma principal. La hipoacusia, que va a ser igual unilateral. Para el diagnóstico se hace un audiograma. Se observa el octavo par. Se ve en cuanto al examen físico la inestabilidad en la marcha y va a también tener crisis de vértigo. En cuanto al tratamiento, depende si se hace el tratamiento quirúrgico, si este es mayor de 2 centímetros, y una radiocirugía o una observación de su diámetro si este es menor a 2 centímetros. Otro síndrome vestibular causado por ototoxicidad. Estos están causados por las drogas que son vestibulotóxicas o cocleotóxicas, como son la gentamicina, la kanamicina, el sulfato de streptomicina, etc. En cuanto al tratamiento, se deben evitar las drogas, se hace rehabilitación kinésica para recuperar el equilibrio y, si se requiere, uso de audífonos. Y por último, lo que es la luz laberíntica, esto se da en Asenat, te voy a decir, los ototóxicos no solamente son los aminoglucósidos, y hay que hablar un poquito de ototóxicos, los antihipertensivos, los antifalúdicos, los antiplásicos, los antiinflamatorios en general, muchos hay ototóxicos, depende de la idiosincrasia del paciente. A veces el paciente es tan sensible que con una sola inyección o con una sola tableta ya presenta crisis vestibulares o problemas cocleares. Entonces hay que tener mucho cuidado de esa situación porque hay harto ototóxico. Entonces en la historia clínica se tiene que preguntar qué cosa está tomando siempre. Eso para un poquito darles una idea. Ya, sigue. Por último, lo que es la luz laberíntica, que se presenta en una etapa terciaria de la sífilis. Esta es rara, pero se caracteriza por la formación de gomas en el interior del oído, en el oído interno, esto por acumulación de células inflamatorias en las vainas del nervio del octavo par. Esto generalmente va a comprometer a ambos oídos. Su evolución es progresiva y muy desordenada. Esta va a producir una sordera profunda y vértigos persistentes. En cuanto al tratamiento, se usa lo que es el esquema de Pulek, en el que se usa la penicilina en dosis de 20 millones. No, 20. Perdón. ¿Cuál penicilina? Porque hay penicilina tratada. Ay, no me acuerdo, doctora. La penicilina benzatínica, pues. Benzatínica. Para sífilis es la penicilina benzatínica. Sí, la benzatínica. Esto por 10 días. Ahora,
haciendo un diagnóstico diferencial entre lo que es el síndrome vestibular central y el periférico. Entre los datos más importantes debemos diferenciar lo que es el origen de estos, ¿no? El origen en el central va a afectar al sistema nervioso central, como menciona, esto ya sea por un tumor, por una esclerosis múltiple, por un ictus, y al periférico va a afectar específicamente al vestíbulo y al nervio vestibular. El central va a tener un inicio o una duración, un inicio progresivo y este va a ser más crónico. El vestibular va a tener un inicio brusco, pero va a ser episódico. La forma del vértigo va a presentar en el central una inestabilidad, no va a haber giro de objetos, y en el periférico sí se va a observar lo que es la rotación de objetos. En cuanto a otros síntomas, va a haber déficit neurológicos en los síndromes vestibulares centrales y en los periféricos otológicos, a los que se van a sumar también lo que es náusea y vómitos. En cuanto al nistagmo, va a ser vertical en los síndromes vestibulares centrales, y en el síndrome vestibular periférico va a ser horizontal. No se va a inhibir la mirada, no se va a inhibir al fijar la mirada, y en el periférico sí se inhibe a la fijación de mirada. Eso, y la rehabilitación. Ay, no cargo las imágenes. Perdón, doctora. Ya, bueno, en cuanto a la rehabilitación vestibular, se van a realizar ejercicios de equilibrio que van a promover la adaptación del individuo a la lesión. Es decir, vamos a tratar lo que son las vías, a tratar el daño de lo que son las vías, ya sea la vía vestíbulo-espinal en cuanto a la postura, la oculomotora y la vestíbulo-cerebelosa. Por supuesto, la inactividad va a tener efectos secundarios negativos en los pacientes, bueno, así que van a perder su condición física y es lo que va a agravar sus reflejos posturales. En cuanto a los eventos neurológicos, en cuanto a los eventos vestibulares agudos, esto se debe enfocar más que todo al paciente en que realice movimientos de cabeza de derecha a izquierda. Esto se va a realizar en los planos de cabeceo, ya sea arriba y abajo, y también de izquierda a derecha. En el vértigo periférico crónico se van a realizar movimientos de los ojos y de la cabeza mientras los pacientes están de pie, caminando hacia adelante y hacia atrás, o de pie o caminando sobre superficies disparejas. En cuanto a las anomalías vestibulares centrales, se va a enfatizar más que todo las actividades de marcha y el equilibrio junto con los movimientos de los ojos y de la cabeza. Se va a indicar que a los pacientes que realicen estos ejercicios 2 o 3 veces por semana. En cuanto a las maniobras, la maniobra de Epley, la maniobra de Semont y la maniobra de Brandt-Dafour, que van a ser... Claro, estas maniobras son para las deposiciones, para el vértigo postural parosítico. Sí. Porque la rehabilitación en general, o sea, como tú lo has dicho muy bien, es la rehabilitación de las vías. O sea, primero estimular los ojos, las miradas de arriba a abajo, la cabeza de un lado al otro. ¿Por qué? Porque el sistema vestibular en sí es un sistema plástico, es como un músculo. Por eso que se habla de la rehabilitación vestibular, no así el sistema coclear. El sistema coclear no es rehabilitable. Hay que poner prótesis, hay que hacer varias cosas en el sistema coclear, pero el sistema vestibular sí es un sistema plástico que es como un músculo que hay que rehabilitar las vías que tú has dicho, ¿no? Caminatas, caminar, subir gradas, qué sé yo, para la parte vestíbulo espinal. Está bien. Ya. ¿Alguna cosa más que añadir, Asenat? Solo iba a explicar las maniobras más, doctora, las que mencioné, y eso sería todo. Explícase. Ya.
como ya mencionó la doctora, estas maniobras son para el vértigo posicional paroxístico benigno. En cuanto a estas maniobras, van a hacer que estos residuos de cristales de calcio que van a salir a los conductos van a pasar de una zona del oído interno van a pasar a otras zonas donde ya no van a producir vértigo. Entonces, la maniobra de Play va a consistir en que el médico vamos a girar la cabeza de forma horizontal en 45 grados al oído afectado. Se pide al paciente que se sostenga de los brazos y vamos a inclinarlo hacia una posición horizontal en el que quede en la camilla colgando y así manteniendo el giro de 45 grados, en el que probablemente se produzca un ataque de vértigo mientras estos residuos se van a desplazar hacia el vértice del conducto. Luego se mantiene en esta posición hasta que se detenga el vértigo. Generalmente esto dura aproximadamente 1 minuto. Luego se gira la cabeza en 90 grados hacia el oído que no esté afectado. Entonces, esto va a hacer que el paciente ahora esté como que mirando el piso y en el que al realizar este movimiento deberían devolver los residuos al conducto y así ya causando también otro ataque de vértigo. Se debe permanecer en esta posición hasta que se detenga el vértigo durante 1 minuto. Y finalmente se ayuda al paciente a regresar a la posición en la que estaba sentado. La maniobra de Semon, que el paciente va a estar sentado y el médico igual va a girar la cabeza, de modo que mire a la mitad entre un punto hacia el frente y hacia una dirección, ya sea izquierda o derecha, en el lado en el que se causa el peor vértigo. Luego el médico va a tener la cabeza apoyada sobre la mesa y el paciente va a tener la cabeza apoyada sobre la mesa mirando al techo. La maniobra de Semon. Semon, sí. No, la maniobra de Semon es también poner en 45 grados, sentado sobre la mesa, echarlo bruscamente a un lado y después del otro lado otra vez bruscamente. Eso nomás es la maniobra de... Ya. Ya, y el ejercicio de Brand-Darov, que igual con el fin de compensar esto para el vértigo posicional paroxístico, en el que el paciente debe comenzar sentándose de manera erguida y se acuesta sobre un lado con la nariz apuntando hacia arriba aproximadamente en un ángulo de 45 grados. Se echa a un lado, permanece en esa posición por más o menos 30 segundos, luego vuelve a la posición de sentado y repite el ejercicio del otro lado. Eso sería, doctora. Muy bien, muy bien. Andaba muy bien, aunque tus figuras estaban medio malas. Sí, no sé qué pasó, doctora, es que estoy presentando desde el celular porque mi computadora no daba y faltan muchas, quedó vacío. Sí, bueno. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, alguna cosa que sea diferente, que quieran aclarar de estos 2 temas que han presentado hoy día, que los han presentado muy bien? Yo tengo una duda, doctora, perdón. En la etiopatogenia, ¿sería la misma en el síndrome, en la enfermedad de Menier y el pseudo-Menier? No es la misma. O sea, ahí creo que ha dicho que es la misma y el tratamiento también más o menos el mismo, no es tanto el mismo, porque el Menier es un hidrops endolinfático. Hay falta de absorción y aumento de la producción de endolinfa y no se reabsorbe. Entonces se hace como un globo, por eso se llama hidrops endolinfático. Mientras que el pseudo-Menier puede ser por estrés, puede ser por un principio de esclerosis,
por alguna cosa que es un poco diferente la fisiopatología. Entonces, esa es la diferencia del Menier y del pseudomenier. Ahora, en cuanto al tratamiento, en el Menier, aparte de hacer ¿qué se llama? Una rehabilitación, digamos, se tiene que dar los bloqueadores de canales de calcio, que es la cinaracina o la flunaracina, e incluso el diclorhidrato de betaistina. Ayer alguien nos habló de la betaistina en alguna patología, entonces eso se puede dar en el Menier. Ahora, algunos autores ahí dicen que se debe disminuir la sal porque disminuye la que se llama la cantidad de líquido dentro de la endolinfa. O sea, ese es, mientras que en el pseudomenier, aparte se tiene que ver la patología que está produciendo el pseudomenier y también se puede dar sedantes laberínticos, bloqueadores de canales de calcio, depende si tiene náuseas, vómitos, también antieméticos. Eso es. ¿Está bien? Gracias, doctor. Ya, ¿alguna otra cosa? Raúl, ¿alguna cosa querías preguntar? Sí, sí, doctora. Si en todos los casos de neuritis vestibular se justifica el uso de aciclovir. En la neuronitis vestibular. La neuronitis vestibular es una lesión del ganglio de Scarpa. O sea, el ganglio de Scarpa que sale del nervio vestibular y se forma el ganglio de Scarpa, que es la primera neurona, digamos. Eso se inflama por una causa viral. Ahora, esto está en controversia. Muchos autores dicen que sí se debe dar aciclovir a grandes dosis y eso nos desinflama el ganglio, pero también otros dicen que se debe dar solamente corticoide para desinflamar el ganglio que está inflamado viralmente. Entonces, hay controversias, pero sí se puede tratar tanto con antivirales como con corticoides. Doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa más? A ver, pregunten pues chicos, pregunten. No preguntan, el Nicky ni el Henry andan ausentes, creo, del lugar. ¿Cómo es? ¿Nada? Otra pregunta tengo. Ya, dime, Raúl. Respecto a los fármacos ototóxicos, bueno, vimos en los rotes de hospital que mucho se usa la gentamicina y digamos que en la mayoría de los pacientes lo que leí es que no se debe dar de más de 3-5 días. Con eso, ¿cómo decirlo? ¿Qué tan frecuente es la otoxicidad por aminoglucósidos con una sola dosis, digamos? Si es muy frecuente o es raro. Como les decía cuando estaba dando tu compañera, depende de la idiosincrasia. Yo he visto pacientes que con una sola dosis de gentamicina aparecen mareados, con tinnitus y todo. Y hay pacientes que han recibido los 7 días de tratamiento para una infección urinaria, por ejemplo, y no les ha pasado nada. Ya han recibido 2 ampollas al día de gentamicina, no les ha pasado nada. Entonces, es un riesgo, es un riesgo. Entonces, la verdad es que incluso en neonatos utilizan a veces gentamicina. Que se llama en las salas de neonatología, utilizan gentamicina. Yo estaba haciendo un trabajo hace tiempo, he hecho en realidad un trabajo en pacientitos con sepsis y con todo eso que son con infecciones al nacer, entonces utilizan gentamicina y hay que hacer una evaluación a la larga y la verdad es que hay que tener, o sea, hay que verlos, hay que ir a buscarlos a los pacientitos para ver cómo están esos pacientes, ¿no? Esos niñitos. Entonces, en los adultos es más fácil porque, que se llama en el adulto, ya te dice, ¿no? Me han puesto unas inyecciones y de ahí he empezado a marearme. Entonces, frecuencia, Raúl, que te pueda decir que es, pero es mejor evitar los ototóxicos.
a arriesgarte a un paciente que pueda tener problemas cocleovestibulares. Y a veces los problemas, especialmente cocleares, no se rehabilitan. No se rehabilita, se queda sordito y sordito. Yo he visto por estreptomicina, por canamicina, pacientes que se han quedado pero completamente sordos. Entonces, hay otros medicamentos. Ahora hay cualquier cantidad de medicamentos que pueden suplir los aminoglucósidos. ¿No es cierto? Entonces, tengan cuidado, chicos, de utilizar aminoglucósidos. Ahora es costo-beneficio. Si están en un campo, en un lugar alejado, y verdaderamente el paciente está con un absceso, con una sepsis, que es o salvan su vida o una cosa, tampoco lo puedo decir. O sea, la doctora Jordana nos ha dicho que no hay que utilizar aminoglucósidos para nada. Entonces, pero si están ahí en un lugar donde el pacientito se está yendo y no tienen otra cosa a mano que la gentamicina, entonces hay que evaluar, ¿no ve? Hay que evaluar. O sea, por eso que les digo, hay que tener, o sea, criterio diagnóstico y criterio terapéutico, las dos cosas, y evaluar con una buena historia clínica, examen físico, todo esto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Nada? Nada, nada. Bueno, entonces yo les voy a pasar los temas de faringe y laringe y les voy a dar estos 2 días de, probablemente tal vez si tienen alguna duda en sus temas, podemos entrar un ratito el viernes para poder las dudas poner en conocimiento y pueda yo reflejarles sus dudas en cuanto a faringe y laringe que vamos a hacer esta segunda semana. Entonces, el viernes podríamos conectarnos un ratito, empiecen a preparar sus temas hoy día. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a empezar de atrás adelante. Ahora, vamos a empezar con Asenat, el primer tema de faringe. Después va a dar Mirko, después Raúl, después Cintia, después Henry, después Nikki y después Aleph, al último. Entonces, les voy a pasar en un ratito los temas de faringe y laringe. Pueden empezar a estudiar todo eso, a preparar sus temas hoy día, mañana todo el día y el viernes nos podemos ver un ratito para que ustedes me digan qué son las dudas, porque el lunes van a empezar a dar los temas, ¿ya? El lunes van a empezar. El lunes empieza tres a dar los temas, Asenat, Mirko y Raúl dan el día lunes, el martes los que siguen y el miércoles los otros, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a estas indicaciones o no? ¿O no hay nada? ¿Nada? Les estoy enviando en este momento los temas de faringe y laringe. Ahí están los 7 temas de faringe y laringe, ¿ya? ¿Han recibido? Sí, doctora. Ya. Entonces empiecen a preparar su faringe y laringe de acuerdo a lo que les he dicho. Y el viernes un rato en la mañana temprano nos podemos ver para poder poner dudas, preguntas, todo lo que vean para que preparen sus temas para el día lunes. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? Está bien, doctor. Nos vemos el viernes. Prepárense. Chao. De todas maneras, les digo, no para alentarlos, que se alienten más, que se estimulen más. Ninguno de ustedes en el seminario se ha aplazado. Ninguno. O sea, es un grupo que verdaderamente ninguno en el seminario, porque generalmente en el seminario de oído se aplazan increíblemente. Ahora no sé
si ustedes han recibido información directa de los anteriores grupos y les ha dicho, bueno, tienen que estudiar tal cosa porque la doctora les exige, pero no es para mí, chicos, es para ustedes, ¿ya? Chao, chicos. Que estén bien, que Dios Doctora, les... Gracias, muchas doctor. gracias. Usted también tenga buen día. Gracias, doctora. Hasta el Doctora, hasta viernes. luego. Que tenga buen día.